Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Que la paz de Dios sea con todos mis hermanos que nos están sintonizando en este su programa. Nosotros conversamos. Les damos las gracias y también les deseamos una excelente noche a todas las personas que nos dan de su tiempo para sintonizar este su programa. Nosotros conversamos. Bueno, hoy como ya ustedes lo conocen, tendremos la oportunidad para que nos llamen. Ya en un momento nuestro hermano Aarón, que ya al cual presento a continuación, le dará la información y también acerca de nuestra publicidad. Sí, como no, pues la paz de Cristo sea con todos mis hermanos y muy buenas noches al público en general. Es una alegría nuevamente estar en esta noche aquí en este programa, ¿verdad? En esta mesa de conversación. Y como bien tú lo acabas de mencionar, César, vamos rápidamente a la identificación de nuestra radiodifusora, ¿verdad? Por la cual estamos transmitiendo, que es el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles. ¿Verdad? Para que por ahí, pues los que nos están sintonizando, pues reciban un agradecimiento de nuestra parte y los que no, pues por ahí también nos escuchen en internet. Estamos en www.nosotrosconversamos.com y en www.lldmusa.org. Nuestros correos electrónicos es radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. También estamos en redes sociales, Facebook, Nosotros Conversamos, Twitter, @nconversamos y el teléfono en cabina es el área 714-602-8354 para que nos mande sus comentarios acerca del programa, el tema que estamos tratando en esta noche. Vuelvo y repito, ¿verdad? Como el día de ayer, con mucha seriedad les pedimos de favor que la pregunta, el comentario sea con relación al tema que estamos tratando acerca de estas pues muy conocidas estampillas que ponen las gentes en sus ventanas, en sus puertas. En este hogar somos católicos y no aceptamos propaganda protestante. De eso estamos tratando nuestro tema en esta noche. Y pues bueno, César, aquí estamos para dar continuidad al programa. Así es, entonces vamos nosotros a seguir platicando de esto, de un tema muy interesante para lo cual les damos las gracias a todas las personas y llámenos. El teléfono ya lo mencionamos, nuevamente se los menciono, área 714-602-8354. Y bueno, platicábamos el día de ayer precisamente esas calcomanías, ¿verdad? O stickers como les conocen otras personas, con ese mensaje que dice: en este hogar es católico, o en este hogar somos católicos. No aceptamos propaganda de ninguna iglesia, de ninguna religión. Y ya dependiendo, algunos ponen de otras sectas protestantes y terminan con un mensaje cada quien de diferente forma, ¿verdad? Algunos, decíamos, le ponen viva la Virgen de Guadalupe, otros le ponen viva Dios, viva Cristo Rey, pero el mensaje principal o central quiere decir: en este hogar somos católicos, no aceptamos propaganda de ninguna u otra iglesia. La pregunta que iniciamos el día de ayer, y para las personas que nos están sintonizando: ¿por qué poner esas calcomanías en las puertas, en las ventanas de tu casa, de tu departamento, donde tú vives? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Tienes miedo a defender tu fe? ¿No sabes contestar? ¿Lo haces solamente como un escudo para que no te molesten porque nunca te has preocupado por aprender a defender tu fe? ¿Te han dicho que lo tienes que hacer? ¿Cuál es la verdadera razón? Ayer estuvimos platicando nosotros acerca de esas posibles razones. Y viéndolo por el lado que lo veamos, cada una de esas tiene una explicación. Decíamos nosotros, bueno, si en realidad lo hacen porque no saben cómo defender su fe, pues están mal, están equivocados, porque deberíamos todos defender y saber cómo defender nuestra fe.
Si dicen por el contrario, es sabemos que de eso sí lo podemos asegurar, que no se los obligan, no se les impone hacerlo. Si se les dice, si se les comenta, se les aconseja y muy sutilmente pues también se les ha dicho. Platicamos acerca de los folletos que ya hemos platicado en otra ocasión, que se llaman Conozcamos nuestra fe católica, y al final de este folleto, este tríptico, como le conozcan otros, dice: propósito del mes. Este mes reza un Padre Nuestro en familia todas las noches, para que los católicos de México mantengamos firme nuestra fe. Pon en tu puerta un letrero que diga: este hogar es católico. Y bueno, decíamos, aunque aparentemente en esta clase de folletos son creados para aprender, porque así mismo lo pusieron ellos, somos tus nuevos folletos de formación católica. Cada mes vamos a llegar a tus manos para enseñarte algo sobre tu religión. Y platicábamos, ellos mismos están diciendo que esos folletos tienen desde el tiempo del Papa Juan Pablo II. Así es. No sabemos la fecha exacta, para no mentir, pero ya tienen un promedio de unos 15 o 20 años, o a lo mejor hasta más. Pero decíamos nosotros, antes de esos folletos o de otros libros que han publicado también, que no hay nadie que en realidad se preocupe por enseñarles a defender su fe, también platicamos del otro punto, acerca de decir, bueno, si ya hay gente, porque decimos no podemos generalizar y decir que nadie sabe porque no tienen quien les enseñe. No, hay unos que no saben porque no les interesa, no les gusta o no les preocupa, no les da lo mismo ir a misa que sentarse, solamente oír, o hay unos que ni siquiera van. Hay otros que sí son más acercados y que de alguna manera hay personas también más dentro de la Iglesia Católica que se han preocupado, aparentemente ellos, por enseñar a la Iglesia. Entre los libros que comentábamos el día de ayer eran el curso de doctrina superior e inferior. Está también otros libros que han escrito como Flaviano Matuli Valente, que funda en México el grupo de los apóstoles de la palabra, que su principal propósito de él es pues defender la fe católica en México y en otros lugares, pero en este caso hablamos de México, ¿verdad? Aunque él no es mexicano, pero se fue a México a fundar este grupo de apóstoles de la palabra, que decimos que según él tiene esa finalidad. Ahora, los libros que él tiene, los folletos, panfletos y todo el material que tiene, están aprobados por el Vaticano. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, les comentaba el día de ayer, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cada libro o cada algo que publica el que está amparado o aprobado por el Vaticano, tiene dos sellos o dos, dos fragmentos que dicen el imprimatur y el nihil obstat. Cualquier libro que tenga esos dos está aprobado por el Vaticano, de manera que no pueden decir, bueno, pues ahora ellos quien lo hizo. No, el libro de Matuli que mencionamos ayer lo tiene. El libro de Defiende tu fe católico, o Católico defiende tu fe, mejor dicho, también los tiene. Entonces son libros que aprobados por el Vaticano sirven para defender la fe de los demás. El libro Curso de Doctrina Superior, pues está hasta incluso Pablo VI en aquel entonces, Giovanni Battista Montini, felicita al que escribe el libro. Entonces todo esto, sí hay libros que han servido para la formación de algunos, pero muchos de ellos ni los han leído, ni los han aprovechado, y también hay que ver la clase de libros con los que se supone capacitan a los católicos. Pero volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué poner esas calcomanías en las puertas? ¿Miedo a qué? Si es que ese fuera el caso. Y si no, ¿por qué? Porque decíamos también el día de ayer, ¿de qué sirve que digan, no, nosotros sí preparamos a los católicos, si al final de cuentas les van a decir no platiques con nadie? Entonces estamos platicando que con nosotros, llámenos, teléfono área 714-602-8354. César, pues mira, yo estaba mirando, ¿verdad?, en la preparación que nosotros tenemos acerca de los temas que comentamos aquí, que conversamos aquí, y me encuentro por ahí una página en internet donde pues se llama www.ecatolico.com, y me encuentro algo, ¿verdad?, unos folletos que tienen en el encabezado Católico defiende tu fe, perdón. Católico defiende tu fe, y en los primeros 3 párrafos que yo le voy leyendo me encuentro una grande contradicción. Habla acerca de pues este suceso que pasa, ¿verdad?, donde las personas que son de una fe distinta al catolicismo, pues tenemos esa hermosa enseñanza. Dijo el Señor Jesucristo: da de gracia lo que de gracia recibís. O sea, ir, hablarle a las gentes como el Señor lo mandó,
¿verdad? Y vamos y tocamos las puertas y muy constantemente nos encontramos este tipo de etiquetas. Y yo me acabo de encontrar, bueno, el día de ayer miraba yo este sitio web donde dice católico defiende tu fe y reza de la siguiente manera. Dice, con frecuencia nos visitan hermanos de otras religiones. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar dice, si estamos preparados, aquí dice algo que hay que tomar en cuenta. Yo pienso que todo cristiano debe de estar preparado para defender. Pero ellos dicen, si estamos preparados, procurar con el celo de Dios convertirlos a nuestra fe es algo que yo realmente casi nunca he visto en el catolicismo. Dice, y hacerles ver sus errores, pero hacerlo con amor, sin gritar ni discutir, simplemente exponiendo nuestra fe. Dice, para ello debemos estar preparados con mucha oración personal y con el estudio de la Biblia. Algo que también yo, pues, no había visto a reserva de los años más recientes. Vemos que hay grupos como los Apóstoles de la Palabra, que fue creado por Flaviano Matuli, ¿verdad? Que recientemente, de acuerdo a la edad que tiene la Iglesia Católica, pues es meramente nuevo. Ahora también dice en el siguiente párrafo, dice, si no nos sentimos preparados, pidamos con educación que respeten nuestra fe y que no insistan. Sería bueno, dice, y entonces ahí da el consejo. Dice, sería bueno colocar visiblemente en nuestra puerta o ventana un letrero que diga, este hogar es católico, no aceptamos propagandas diferentes a nuestra fe. Gracias por respetarnos, el Señor te bendiga. Entonces, sigue hablando en el tercer párrafo y dice, la experiencia enseña que la mayoría de los que van visitando los hogares católicos son personas de poca preparación bíblica. Y ahí es donde yo me quiero detener analizando las palabras, el consejo que da en esta página católica, porque así es, así se llama, así la encuentro, www.ecatólico.com, ¿verdad? Y dice católico defiende tu fe, y aquí, perdón, por la equivocación constante, ¿verdad? Pero entonces aquí quiero que entendamos y que veamos estas inconsistencias en los consejos que están dando, estas contradicciones, ¿verdad? Dice que primero dicen que deben de estar preparados, ¿verdad? O sea, si estamos preparados, dice. O sea que no es una obligación. Dice si estamos, y si no, dice, si no nos sentimos preparados, dice, pues pidamos que respeten nuestra fe, dice. Pero sería bueno, dice, colocar visiblemente un letrerito que diga este hogar es católico y no aceptamos propagandas diferentes a nuestra fe. Digo, a mí me parece contradictorio si están elaborando un folleto en el cual dice en su título católico defiende tu fe, como lo primero que se preocupan es de, bueno, si estás preparado defiéndela, ¿no? Si no, pues simplemente pon una ahí. Entonces, ¿en qué estás? ¿En qué No, crees, católico, que has puesto ese letrero en tu ventana, que lo tienes ahí, que tú, pues, según tú a lo mejor no te eres de los que no te sientes preparado, pero ¿por qué no te sientes preparado? ¿Has estudiado la palabra del Señor? yo le quiero preguntar, hermano Ramón, a Sí, usted, hermano. porque usted lo está leyendo. ¿No sería mejor decirles, si no estás preparado, prepárate? Claro. En vez de A mí de lo otro, a ¿no? mí me resulta un consejo perfectamente congruente con la situación, como usted lo dice, muy bien, ¿verdad? Pero no lo hacen. Entonces aquí es donde yo encuentro esta contradicción, ¿verdad? Les hacen un folleto aquí para defender su fe, pero bueno, les dice si estás preparado, si no, pues nomás pone el letrerito allí. Y entonces, como bien lo hacía César en la pregunta, ¿por qué no lo pones? ¿Por qué lo pones? Porque no estás, porque son muchas, hermano, muchas casas, muchos hogares en donde se encuentran estos letreros. Y entonces a mí me resulta sorprendente que tanta gente entonces no esté preparada. O sea, ¿saben en lo que creen? ¿Conocen, están convencidos, tienen convicción, tienen fe de Dios? ¿Verdaderamente es fe de Dios o es confianza de ellos? Y no estamos hablando de que no se puedan preparar No, claro que sí. por la, vamos a decir, por la falta de estudio. Ajá. Porque lo de Dios no proviene de escuelas. De ninguna universidad, No claro. proviene de maestros que fueron a seminarios, no. Si aquella persona pone el letrero porque dice es que no sé leer o es que no me gusta estudiar, pues más que nada ahí estamos mirando que la opción que deja la Iglesia Católica al decirles
si lo estás bien y si no lo estás, haz lo otro. Eso lo deja opcional y claro, pues la gente se va por lo fácil. Se conforma, ¿no? Exactamente, porque bien lo acaba usted de mencionar, esto no se aprende, y ellos mismos lo dicen, porque aquí no están dando la razón, ellos mismos dicen que esto no se aprende en colegios, en universidades, porque no le dicen vete a tal universidad, lee tal libro, pregúntale al sacerdote, no, 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 no. Aquí ellos dicen que para defender su fe, dice, para ello debemos estar preparados. Y ellos dicen, con mucha oración personal y con el estudio de la Biblia. Bueno, ahí está como Entonces, cuando dice en la Biblia que aquel que mira a su hermano que tiene frío, le dice cúbrete, pero no le da. pero no le da con qué, No le da la ¿verdad? cobija para que se cubra. Sí, sí, exactamente. Entonces, pues si fuera así de fácil nada más de que prepárate, pues bueno, pues todo el mundo se hubiera preparado. Pero precisamente todo el mundo católico, bueno, vamos a hablar más objetivamente, ¿verdad? La mayoría, porque incluso sus propios maestros les dicen a la misma feligresía que la mayoría de ellos son ignorantes, son que están faltos de información. Claro. Pero precisamente es porque Pues pues ellos, no hay ese cuidado de ellos, como porque la responsabilidad de ellos dice que en la iglesia de Jesucristo, dice que primeramente Él puso apóstoles, así es. luego dice que puso profetas, y luego dice que puso maestros, Claro. ¿verdad? De ellos, de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, nosotros la membresía, como en la iglesia La Luz del Mundo, aprendemos la verdadera doctrina, Claro. obtenemos la verdadera fe, y a través de ella, porque la fe es el verdadero escudo del cristiano. Claro. Y estos letreros que recomienda la Iglesia Católica a sus feligreses para defender su fe, porque no para perderla, pues va totalmente en contra de lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, si verdaderamente, ¿verdad? Muchos dicen, no, 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 la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Bueno, la iglesia que Cristo fundó está fundamentada en el Señor, en la sabiduría del Señor, en el Evangelio que el Señor predicó, ¿verdad? En conocimiento, ¿verdad? Entonces, si a estas alturas del partido, la Iglesia Católica, los feligreses no se saben defender y 2000 años después le están diciendo, bueno, si no te sabes defender, bueno, pon este letrerito, se me hace muy incongruente, o sea, se me hace muy... Es mediocre. Es mediocre porque pues si dicen que son la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Y ellos mismos dicen, no, pues sí somos, bueno, ¿por qué después de 2000 años no pueden defender? Ya en este caso no tendrían ni, para qué llegar a este tipo de circunstancias, es el letrerito. Pero aquí dice, para ello debemos estar preparados con mucha oración personal y con el estudio de la Biblia. Entonces quiere decir que aquellos que ponen su letrerito ni tienen oración, ni están estudiados en la Biblia. Entonces aquí nos está dando la respuesta, exactamente. Entonces la contradicción que yo también encuentro en el tercer párrafo es que dice, ellos dicen que la experiencia les enseña que la mayoría de los que van visitando los hogares católicos son personas de poca preparación bíblica. Ajá. Entonces, si yo toco un hogar donde tienen este letrerito, obviamente lo ponen porque ellos no tienen ninguna preparación pública. El que pone ese letrerito. Ajá. Entonces, ¿no sería conveniente que sí escucharan al que sí tiene? Bueno, es que aquí se enfrentan con el primer problema. El día de ayer César daba un texto, recomendación del apóstol Pedro, que estuvieran siempre preparados. Así es. Y el primer problema es que dice para presentar defensa, ¿verdad? No, dice, ¿cómo pueden dar testimonio de algo que carece el clero romano y por consecuencia su feligresía? Porque estamos hablando de que el apóstol Pedro recomienda que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no con estampas, no con letreros que prohíban, ¿verdad?, que se hable de la palabra de Dios. Dice, ante todo, y trasladándolo a este tiempo, cuando dice ante todo, pues es ante todo aquel que llegue y te pregunte, oyes, ¿por qué crees en la Virgen de Guadalupe? Oyes, ¿por qué pones ese letrero? O ¿por qué la cruz? Ante todo aquel que os demande razón de vuestra fe.
Así es. Pero ¿qué es lo que ellos promueven? La prohibición de la misma. O sea, si es que hay un poco de fe en aquel feligrés católico y que debería de hablar y dar testimonio de ella, debería de repartirlo, de compartirlo. Pero a falta de ella, pues lo único que hacen es encerrarse en lo poquito que tienen, encerrarlo en el almud, ponerlo debajo de la cama y esconderlo. Así es, mire, tenemos la primera llamada del programa, queremos darle la bienvenida hacia adelante. Muy buenas noches. La paz del Señor sea en cada uno de sus corazones, hermanos. Amén. Nada más quería hacer un comentario breve, ¿verdad? Quería empezar con un dicho muy conocido entre el mundo, ¿verdad? Que les queda a ellos como anillo al dedo. Dice por ahí ese dicho, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de su casa. Y es aquí donde vamos a analizar al clero católico romano. O son candil o son oscuridad. O son luz o son tinieblas. Sus hechos los ponen al descubierto. La manera en que enseñan a sus feligreses nos dice, ¿verdad?, cuál es su verdadera identidad. Porque una cosa es decir y otra cosa es ser. Una cosa es hablar por hablar y otra cosa es demostrarlo. Decir es fácil. Lo difícil, ¿verdad?, es comprobarlo. Y hasta ahora ha quedado muy demostrado y muy comprobado que esta denominación llamada clero no son más que un enjambre de murciélagos escondidos en sus cuevas, donde prevalecen las densas tinieblas, la densa oscuridad, y viven ahí porque esa es su naturaleza, ese es su hábitat. Les molesta la luz, no pueden soportar la claridad, sino que le huyen. Se encierran en sus cuevas y no salen de ahí hasta que vuelve a oscurecer otra vez. Así mismo, ¿verdad?, el clero católico romano le tiene pavor a la luz, no la soportan. Por eso han venido trabajando de noche, encubiertamente, por cierto, ¿verdad? Porque así es el Dios de este grupo de ensotanados. Y eso no es para sorprenderse, ¿verdad?, ya que el Señor Jesucristo lo profetizó cuando dijo ahí en Juan 9:4, le es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras, ¿verdad?, mientras esto y el mundo, o sea, mientras estoy en el mundo, perdón, dice la Escritura, luz soy del mundo. Y así lo hizo. No se escondió, ni se encerró en su casa, ni puso letreritos ni anuncios, ¿verdad?, de que no lo molestaran. Al contrario, anunció el reino de Dios. Vino anunciando el reino de los cielos públicamente. Y su recomendación y su oración fue esta: y no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por la palabra de sus apóstoles. Y ellos así lo hicieron, con valentía, con seguridad, con sabiduría, con amor, siguiendo el propósito, ¿verdad, hermanos? El propósito de Dios, que ya todos lo sabemos, el cual dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento, porque por el conocimiento de Dios se alcanza la salvación. Pero ¿cómo se adquiere dicho conocimiento? ¿Cómo se puede adquirir dicho conocimiento? No es, verdad, encerrándose o cerrando la puerta. No es rechazando la palabra de Dios o al que la trae. Así es que no te dejes enfrascar, pueblo católico, ni te dejes encerrar por el clero, ni te cierres en sus ideas. Es mejor abrirse al diálogo,
Es mejor abrirse, ¿verdad?, a la comunicación, como en el caso que nos narra, ¿verdad?, la Biblia, allí en el libro de los Hechos 8, ¿verdad?, 26, 30 y 31. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando la gente, ¿verdad?, abre su mente y abre, ¿verdad?, su corazón, porque siente la necesidad de Dios. Vemos cómo Felipe, ¿verdad?, cuando se acercó a aquel carro donde venía un funcionario, etíope por cierto, y que le vio que venía leyendo las escrituras y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? No le cerró la puerta del carro, al contrario, lo invitó para que pasara. Dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Cuando realmente, ¿verdad?, cuando realmente hay la necesidad, porque digamos, el pueblo católico tiene mucha necesidad. Yo de ahí salí. Yo también puse ahí, ¿verdad?, mi anuncio. Y no me puede decir el pueblo católico que esto no es cierto. Hay una grande necesidad de que alguien venga y nos enseñe. Yo al menos estuve harto, hermanos, enfadado de escuchar siempre lo mismo, ¿verdad? De la siempre señorita María, porque eso quiere decir virgen, señorita. Nomás que hay algo por ahí que ellos quieren encubrir, porque virgen quiere decir señorita, la siempre señorita María. Y cosas, ¿verdad?, por el estilo, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con el evangelio del Señor. Sin embargo, vemos cómo este funcionario le abrió la puerta del carro y le dijo, ¿y cómo podré entender esa escritura si no hay alguien que me enseñe? Y luego, fíjense qué bonito, le rogó a Felipe que se subiese, ¿sí?, y que se sentara con él y empezaron, ¿verdad?, a aclarar esos puntos. El pueblo católico necesita que le aclaremos, hermanos. El pueblo católico es un pueblo confundido. Es el pueblo más confundido que yo haya visto. Lo digo, ¿verdad?, porque tengo muchos familiares, tengo mis hermanos, tengo mis primos, no saben leer por lo redondo. Ojalá, ¿verdad?, querido Radio Escucha, abras tu mente, abras tu corazón y abra las puertas, ¿verdad?, de tu hogar, pero también las de tu corazón. Así es de que ellos quieren, ¿verdad?, ser candil, pero no lo son. El clero católico romano es el pueblo de oscuridad. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, pues Dios le pague a nuestro participante, ¿verdad?, que nos ha llamado, que nos ha hecho el favor de darnos su punto de vista, su comentario, ¿verdad? Y bueno, pues ya lo decía él, ¿verdad? ¿Cómo van a aprender o cómo van a entender, ¿verdad?, si no hay quien les explique, si no hay quien les hable, ¿verdad? Teniendo un cura o un sacerdote o como le conozcan o le quieran llamar, no les enseña, ¿verdad? Teniéndolos desde hace tantos años, fue necesario que uno de ellos, instruido por el Papa, se levantara y empezara a formar el grupo de los apóstoles de la palabra, y toma la responsabilidad de darles a saber, ¿verdad?, este tipo de situaciones, pero los que tienen ya puesto porque no creo que los haya mandado otro más, sino el mismo Papa que manda a Flaviano Amatuli a defender la fe, no creo que haya sido otro el que puso los sacerdotes en sus templos, en sus iglesias. Bueno, él es la persona idónea para enseñarles, porque supuestamente tienen que mandar a alguien más, porque no les han enseñado nada, no ha habido quien les pueda explicar. Entonces es más fácil decirles, bueno, pues pongan esta calcomanía. Bueno, hay que ser ¿verdad? repetitivos en que cómo les van a enseñar algo que no tienen. Algo, exactamente. El sacerdote católico, lo único que aprende en el seminario son cursos de teología, sí, así que no están basados en la Biblia. Exactamente. Y la gente
no lo va a entender. No lo va a entender. Necesitaría ir toda la gente, todo el pueblo romano a un seminario para que lo pudiera entender. El sacerdote por sí mismo no tiene la capacidad ni tiene la palabra para poder enseñar. Entonces hay que ser repetitivos. No pueden enseñar porque no tienen, número uno, ni el conocimiento ni la verdad. Eso es cierto. Y bueno, pues vamos a dejar este razonamiento para después de regresar del intermedio de nuestro programa, pero no nos queremos ir sin antes repetirle, ¿verdad? Nuestra identificación. Estamos transmitiendo por la 900 AM de Radio Cali en Los Ángeles y por internet en el www.nosotrosconversamos.com y www.lldmusa.org. Entonces, el teléfono de la cabina es 714-602-8354 y quiero pedirles de favor por ahí, ¿verdad? Todos aquellos que colaboran con nosotros, muy amablemente, que tengan papel y lápiz, ¿verdad? Para que al regreso del intermedio les demos los números de nuestras cuentas nuevamente, para que el que quiera cooperar, ¿verdad? Dar su donativo con toda libertad lo haga, y de antemano pues el Señor les va a bendecir. Así es de que entonces regresamos del corte. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en nuestro programa Nosotros Conversamos, ¿verdad? Estamos platicando acerca del tema de aquellas estampillas que pone el católico en la puerta, en la ventana de su hogar, ¿verdad? Donde dice, este hogar es católico y no aceptamos propagandas diferentes, dice, a nuestra fe. Estamos platicando acerca de esto. El hermano César hacía la pregunta en un principio, ¿por qué la pones? ¿Cuál es el propósito? Si estás seguro de lo que tú crees, bueno, defiéndelo, platícalo, conoce verdaderamente si en lo que tú crees es lo real y verdadero, ¿verdad? Pero si no estás preparado, no te cierres, no pongas esa calcomanía, más bien dale oportunidad a aquellos que sí llevan la palabra y escúchalos. Y ahí está la oportunidad para que defiendas tu fe. Pero antes de seguir con nuestro tema, quisiera darle los números de nuestras cuentas, ¿verdad? Para que todo aquel que quiera colaborar con nosotros con sus donativos, bueno, pues lo pueda hacer con toda libertad. Y bueno, aquí en Estados Unidos tenemos, en California precisamente, una cuenta del Wells Fargo. Y el número es el 56 38 55 28 92. Una vez más, 56 38 55 28 92. Y allá en México también tenemos en el BBVA Bancomer el número de cuenta que está allá para que todos aquellos que estén en México escuchándonos nos puedan ayudar con sus donativos. El número es el 29 74 41 86 97, para que por ahí, ¿verdad? Aquel que guste, ¿verdad? Cooperar con nosotros, darnos su donativo. Recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes. Sus donativos nos permitirá a nosotros seguir hablando sobre estos temas y seguir, ¿verdad? Anunciando las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Como decimos nosotros, a la luz de las Escrituras. Así es de que, pues, de antemano, Dios les pague y Dios les bendiga, y seguimos con nuestro tema, César. Así es. Mire, yo quisiera retomar el folleto y unas partes de los libros que hemos estado mencionando, porque aquí en el folleto que estamos nosotros mencionando,
pareciera que también no les permiten pensar por sí mismos. Sí, eso Porque parece. una cosa es de que te capaciten y otra cosa es que exactamente te digan lo que tienes que decir. Dicen ellos primeramente con una manera de alarma, ¿verdad? O de prevención. No te dejes engañar. La mayoría de estos grupos al principio te hablan de Jesús y de la Biblia para que lo sigas. Casi siempre presumen de saber mucho más pasajes de la Biblia. Están entrenados para convencer. Y luego viene, no te dejes que te impresione. Pregúntales directamente, ¿son ustedes católicos? Y aquí es donde yo quiero que entremos en una reflexión. Imagínate tú católico que tienes tu calcomanía o calcomanías, porque hay quien no solamente tiene una esquina en cada ventana y en cada lugar que puede tener. Pero la pregunta que aquí te aconsejan que les hagas es, ¿ustedes son católicos? Pero imagínate que estás sentado tú en el porche de tu casa o en la puerta o vas saliendo o vas entrando o sencillamente estás ahí. Se acercan una pareja de testigos de Jehová o de mormones, por mencionar algo. ¿Cómo te verías tú? Sería hasta ilógico preguntarles, ¿ustedes son católicos si los estás viendo que no lo son? Ahora otra cosa, ¿tú crees que un católico te va a ir a predicar a tu misma casa siendo católico? O sea, porque cuando te ponen aquí en el folleto, ¿ustedes son católicos? Dice, si no te contestan, entonces pues es como decía, pues ve y dile a tu mamá y cuéntate lo que más confianza le tengas, ¿no? Claro. Pero no se trata de eso. Se trata de que si aquí le están diciendo, si ustedes son católicos, o sea, suena ilógico que un católico vaya a predicarle a otro católico. O sea, si es católico, ven, éntrale o pásale a mi casa y te atiendo. Pero obviamente, si no lo es, que al final de cuentas no lo va a hacer, porque obviamente alguien que está yendo a predicar y mayormente se acerca a esas casas, es porque no es católico. Claro. O sea, sería ilógico que un católico le vaya a predicar a otro católico cuando ni siquiera ellos mismos lo quieren hacer. Pero esa es una cosa. Ahora, la otra. Vuelvo a lo mismo. O sea, si la idea es capacitarlos, una cosa es que lo orienten a uno, pero no exactamente que les digan, tienes que decir exactamente esto. Porque si la persona, tú le preguntas esto y te sale sencillamente te dice, sí, soy católico. Y te lo dice porque en realidad él entiende realmente el significado de la palabra. Y de la manera en que tú lo estás preguntando, estás diciendo que si eres de la iglesia católica. Pero si tú le preguntas a alguien y alguien te dice, sí, soy católico, aunque no lo sea, pero te dice, sí, porque la palabra católico quiere decir esto. Y muchas de las ocasiones ni siquiera tú sabes qué significa esa palabra. Entonces, y luego dice, si no te contestan y te empiezan a dar vueltas y explicaciones, de plano diles educadamente que no estás interesado en oírlos. Pero en realidad, ¿quiénes son los que le van a estar dando vueltas? O sea, porque en realidad no te pueden, la mayoría de las personas que están en tu casa, en este caso, cualquiera de ellos, tienen un poquito de más preparación que el Sí, católico. y como tú lo acabas de decir, César, obviamente nunca un católico va a ir a tocar la puerta de otro católico para... Digo, y no es por menospreciarlos, querido público que nos escucha, ¿verdad? No es por menospreciarlos ni hacerlos menos, pero bueno, sabemos perfectamente que el católico no hace estas cosas. El católico no sale a las calles y a buscar, a tocar puertas y a dar de gracia lo que de gracia han recibido. Yo, la verdad, sin que se sientan ofendidos, pues las únicas veces que yo he visto que el católico te invita a una de sus iglesias, a una de sus sinagogas, templos o como tú lo conozcas y le quieras llamar, es solamente cuando va a haber por ahí una fiesta, cuando va a haber algún convivio carnal, material, donde se van a repartir comida, bebidas y bueno, tantas otras cosas. Entonces me refiero cuando el católico va a hacer una fiesta, digamos una quinceañera, es en el único momento en que se le ocurre invitarte a su iglesia. Pero, y no con corte religioso. y no, exactamente, no con corte religioso, simplemente para que lo acompañes, ¿verdad? Que estés ahí, ¿verdad? Pero no saben exactamente, pero ni siquiera te va a explicar la palabra de Dios, te va a conocer, a dar las buenas nuevas de salvación, ¿no? O en una boda, o en una primera comunión, bueno, todo ese tipo de situaciones que manejan los católicos. Entonces, de otra manera, yo nunca he escuchado a un católico defender. Sí, Hay sí, un claro. porqué, mire. Bueno, nada más dándole seguimiento a lo que César decía.
que les van a enseñar, si a defenderse o les tienen que decir. Bueno, esa es una característica de la Iglesia Católica, porque Claro. el rezo que ellos enseñan, pues es una repetición de palabras. No les enseñan a orar, que es un sentimiento que sale del corazón, sino les enseñan a rezar. O sea, es una repetición. Es lo que quieren hacer aquí con esos folletos que repiten. Y la segunda es que no van a ellos a salir a hacer lo que otros hacen. Primeramente, yo quiero aquí dar un texto rápidamente que está en la primera de Pedro 2, 8, hablando de que para muchos el Señor Jesucristo, ¿verdad?, iba a ser precioso para los que creían, y para otros iba a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y luego le habla al verdadero pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí dice, ¿por qué y para qué? Dice, para que anunciéis. Esa es una característica del pueblo de Dios. Exactamente. Para que anunciéis las virtudes, no para que ponga un letrero en mi casa y rechace y me encierre, ¿verdad? No. Y prohíba tanto que me hablen, y por excelencia yo debería de hablar. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si ellos no anuncian, es porque todavía están en tinieblas. Claro, realmente sí. Y es lo que yo estaba mencionando hace un momentito, ¿verdad? Usted lo acaba de hablar de una manera muy clara, de una manera bíblica, citando aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en la carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces es importante que la gente entienda esto. Si verdaderamente fuera el pueblo de Dios, como ellos dicen, la iglesia que Cristo fundó, bueno, entonces aquí está para lo que han sido llamados, ¿verdad? Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Entonces, cuando, pues, como bien usted dice, se niegan a recibir este tipo de situaciones, pero también no dan a saber lo que ellos tienen, bueno, yo digo, si yo soy, y yo creo firmemente que soy el pueblo del Señor, la iglesia que Cristo fundó, Ajá. bueno, ¿por qué ser tan ambiciosos y poner ese letrerito allí para no permitir que nadie me llegue? ¿Por qué no yo le enseño? ¿Por qué no le doy yo a saber? ¿Por qué no defiendo mi fe? ¿Por qué no lo quiero convertir? ¿Por qué no lo invito? Oye, mira, ven, Claro. Este es el verdadero pueblo, ven, mira, aquí está la salvación, mira, la escritura aquí está y nos enseña esto. Pero ciertamente usted lo decía con mucha razón, Ajá. no pueden dar algo que no tienen. Claro, y hay una contestación bíblica también, porque es bonito, ¿verdad?, hablar con las Sagradas Escrituras. Claro, es El lo Señor mejor. Jesucristo Claro. lanza una maldición para estos sacerdotes que enseñan y promueven, ¿verdad?, poner estos letreros. Y fíjense lo que hacen con ello. Dice ahí en Mateo 23:13, dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos pues eran los maestros del pueblo de Israel anteriormente, que hoy son los sacerdotes, son los cardenales, son los obispos, y les voy a decir por qué. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y quiero decir por qué, ¿verdad? Porque en realidad ellos saben que lo que enseñan es mentira. Y lo que no quieren es que los otros que están en la mentira salgan de ella. O sea, no quieren que también alcancen su salvación como ellos también no la están alcanzando. Porque ni entráis ni dejáis entrar, sí, sí, ¿verdad?, a los que están entrando. Está claro. Pero a nosotros nos dice el Señor Jesucristo. Y esta es la continuación de este texto. Ahí en Lucas 8:16, a nosotros nos dice el Señor: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran, porque el Señor acabamos de leer que dice, porque ni dejáis entrar a los que están entrando, porque en realidad el pueblo católico
Ya lo mencionábamos ayer, hay un éxodo masivo. O sea, están entrando a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros al estar anunciando esto? Estamos poniendo nuestra luz encima de un candelero para que los que entran sean alumbrados. vean la luz. Vean la luz, sí. Vean la luz, o sea, vean la verdad, vean la claridad. Pero ¿qué es lo que están haciendo estos sacerdotes o escribas modernos? Ni entran ellos, Ni dejan entrar. ni dejan que otros entren al decirles, al prohibirles la comunicación directa con otros evangélicos o como ellos nos llaman protestantes. Pero bueno, ya lo mencionábamos ayer, desde ahí ya van en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y apostólica. Sí, eso es cierto. Mientras ellos se cierren, mientras ellos no se abran y le sigan haciendo caso a sus sacerdotes, a sus curas, a sus dirigentes acerca de esto, pues van a seguir ahí mismo. No van a ser aquella luz que dijo el Señor, porque el Señor cuando estaba diciendo estas palabras se lo estaba diciendo a la iglesia que él estaba fundando, a la iglesia que él estaba levantando en ese momento. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Le está diciendo, ¿verdad? ¿De qué se refiere? Que él dijo las palabras, dice, porque una luz no se puede poner debajo del almud, o sea, debajo de la mesa, que esté escondida, no, dice, se tiene que poner encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Y aquí nosotros pues no vemos, ¿verdad? No vemos la luz del catolicismo. Ajá. O sea, porque dice también en otra parte de la escritura, dice, bueno, manifiestas son sus obras, ¿verdad? Entonces ahí nos estamos dando cuenta, bueno, sus obras no hablan de estas cosas y como bien lo decía usted, disculpen que lo repitamos, pero bueno, se tiene que hacer, ¿verdad? ¿Cómo van a predicar algo? ¿Cómo van a enseñar algo? ¿Cómo van a alumbrar si ellos mismos caminan en la oscuridad? Dice la palabra, si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer. Así es, y hay otro trasfondo también, y bueno, es el más conocido al promover que los católicos pongan estas prohibiciones en sus puertas de que este hogar es católico, no se acepta ningún tipo de protestantismo. Hay una tercera que quiero mencionar, y esa es la simonía, ¿verdad? Porque estamos hablando de que estas estampitas que ustedes ponen no se las regalan, tienen un precio. Y no quiero hablar al aire nada más, nos dimos a la tarea de mirar algunos precios. Hay una página que se llama Adoremus, en latín, Books, y ahí ustedes pueden mirar una imagen de esta de 6 pulgadas por 9 pulgadas, vale no menos de $6 y para arriba, van ascendiendo los precios. Entonces, para que no conozcan la verdad, ¿verdad? Para no dejarlos entrar, como lo dicen las escrituras. 2, pues para quitarles su dinero, porque, claro, porque la gente tiene que pagar por ello. Claro. Entonces estamos mirando, mire, nada es gratis, dijo el Señor, dad de gracia, o sea, quiere decir sin ningún costo, lo que de gracia, lo que gratuitamente también habéis recibido. El conocimiento de la palabra así tiene que ser, pero bueno, nosotros sabemos en la Iglesia Católica que es lo que no se cobra. Más bien todo se cobra. O sea, si le van a impartir cualquier tipo de sacramento, como según ellos dicen que son sacramentos, digo, todo cobran. Y no quiero decir tarifas o precios porque, digo, son muy variados. Todo depende del criterio del sacerdote que esté en el templo. Es lo que piden. Y como bien lo acaba de decir, se refleja hasta en esto. O sea, dicen, bueno, aquí matamos 2 pájaros de un tiro. Primero, no dejamos que la luz llegue a ellos y bueno, pues cooperan cuanto menos con el negocito de vender las estampillas, porque yo desde que tengo uso de razón a más de mis 40 años, hermano, la verdad, aquí y en México es abundante, pero súper abundante la cantidad de casas, hogares donde tienen esta estampilla. Entonces imagínese usted el volumen de venta de este tipo Bueno, sin imaginarnos, ahorita la página donde me metí decía que estas estampitas estaban terminadas, que de 2 a 3 semanas había más. O sea, la gente las compra, ¿verdad? Imagínese, tienen además, se venden como pan caliente, Exacto. ¿no? Entonces, pues es una conveniencia porque, digo,
no podemos tratar de lucrar en ninguna manera, por más mínima que sea, Eso sería con lo santo. con lo santo. Para ellos esto que ellos le llaman santo, que ellos saben que no es, lo hacen ¿por qué? Porque ellos saben que no es santo. No, y luego a veces, o sea, algo que yo me adelanto a decírselos, a contestárselos de una vez por aquellos que estén pensando por ahí, bueno, pues es que todo cuesta. Ah, claro que todo cuesta, pero primero te tengo que enseñar para qué sirve y te darás cuenta si te sirve realmente, si te está ayudando espiritualmente, si te está dando luz, ¿verdad? O si nada más es un negocio que con el cual se está lucrando, se está haciendo ganancia y a final de cuentas pues no sirve de nada porque ¿qué aprenden? O sea, ¿qué aprenden? Dice, ya ellos mismos lo dicen, dice que para defender la fe ellos deben de estar preparados con mucha oración personal y con el estudio de la Biblia. Esto realmente no pasa en la Iglesia Esto me lo Católica. imagino, En la esto me lo, feligresía no pasa, esto me lo imagino como una cárcel. O ¿sí? sea, todos aquellos que tienen estas calcomanías para prohibir, ¿verdad? Para evitar las pláticas, ¿verdad? Y los encuentros con algún otro religioso, es una cárcel. Sí, Es una cárcel porque en realidad están cerrando sus puertas y dentro de ellas se están encerrando ellos y sus hijos y sus y nietos sus y los nietos. que vienen detrás de ellos. Entonces es bonito. Y como decíamos ayer, supongamos que la Iglesia Católica tuviera la verdad de Cristo. Suponiendo. Primeramente deberían de dar testimonio, porque lo acabamos de leer, que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y ustedes lo pueden mirar en el título de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 10, el título es el pueblo escogido. El pueblo escogido es llamado para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero desde ahí empezamos a mirar que si ellos se dicen ser el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, y no están anunciando más, están prohibiendo que anuncie su feligresía, su membresía, lo que ellos hayan recibido, estamos suponiendo que tienen la verdad, bueno, ahí están yendo en contra de la verdad, pero aunque sea deberían de tomar pues la palabra del apóstol Pablo, que él nos decía, escudriñarlo todo, retener lo bueno. ¿Por qué miedo? ¿Por qué para qué encerrarme en algo que yo sé que no me va a servir? No, claro, y sí, esto sí, sí, es una epidemia que viene con las generaciones, porque usted lo acaba de mencionar. Esa cárcel es hereditaria. ¿Verdad? Esa oscuridad la tienen los abuelos, los bisabuelos y viene a los hijos y a los nietos. Yo me he encontrado muchísima gente joven que me dice, bueno, yo les pregunto, oye, ¿por qué eres católico? Cuando me dicen a mí que son católicos, yo les digo, bueno, ¿por qué eres católico? Y me dicen, mira, yo solamente sé que creo en Dios y soy católico y muchos son honestos, ¿eh? En el tiempo de mis contemporáneos, muchos dicen, bueno, yo soy católico porque, bueno, así me enseñaron mis padres. ¿Me entiende? Pero no es una enseñanza bíblica. Y ellos me pueden decir que ya tienen mucho estudio bíblico, pero cuando se habla acerca de los sacramentos que la iglesia practica, pues no encontramos ningún fundamento bíblico. Lo único que encontramos son dogmas, órdenes establecidas que no concuerdan para nada con ninguna de las cosas que el Señor ha establecido. Pues, y entonces pues siguen. Es como aquel que dice, oye, tengo frío y aquí tengo pero no me tapo. O sea, si tengo la cobija a un lado o alguien me la está ofreciendo y me dice, mira, ándale, yo veo que estás temblando de frío, tápate, ten. No, fíjate que así estoy bien, pues mira, mi abuelo no tiene frío, mi mamá no tiene frío, pues yo aquí me quedo. Y aunque lo estén sintiendo, porque obviamente no conocen las cosas de Dios. Entonces esto es importante. Hay que detenernos a pensar, ¿me sirve esta estampilla que estoy pegando ahí en mi puerta? ¿Me está ayudando con mi fe, con el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿O me dejo de llevar simplemente por las costumbres? Porque eso es lo que es la Iglesia Católica. Ya lo mencionaba ahorita el hermano Mero que participaba con su comentario. ¿Verdad? Él nos ha dicho por medio de sus comentarios que él salió de la Iglesia Católica. O sea, ¿y cuántos de nosotros no conocemos eso? O sea, no hablamos porque se nos ocurrió. No, nosotros salimos de ahí.
¿Y por qué salimos de ahí? Porque la gracia del Señor se ha manifestado en este tiempo en la tierra y así como el Señor manda a Felipe, ¿verdad? A predicar, ¿verdad? A enseñar, así en este tiempo ha mandado un hombre, así en este tiempo ha mandado a su apóstol y por medio de él hemos conocido, bendito sea Dios que nos permitió no cerrar. Ah, qué bueno que yo no conocí esa estampilla, la verdad, y no la puse ahí en mi puerta, qué bueno que no me cerré, porque gracias a Dios yo la verdad me salí de esa oscuridad, entonces ahora me estoy dando cuenta de esas estampillas de qué sirven. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el propósito? O sea, no hay ningún propósito, César, al cual nosotros le encontremos algún beneficio hablando en lo espiritual. Pues sí, y bueno, el tiempo se nos termina, pero queremos concientizar a las personas. Tienes en tu mano la decisión de escoger cuando alguien te toque tu puerta o en tu trabajo te pregunten algo o en la escuela o en tu vecino o en la calle, tú mismo tienes la decisión de ignorarlos, de correrlos incluso, de tratarlos mal o de aceptar platicar con ellos. Claro. No pasa nada. Pero ya desde el momento en que tú pones la calcomanía en la puerta, ya es un mensaje directo. No me molesten. E incluso, como yo les comentaba el día de ayer, hay quien hasta se ofende, que todavía tú le abres o tú le tocas su puerta y te dicen que no sabe leer, que no está viendo, que no quiero que me molesten. Tú solo les empiezas a preguntar, bueno, pero explíqueme por qué, a ver, dígame esto, dígame aquello, dígame el otro. Y no saben. Entonces ya empiezan a decir, bueno, pues yo soy católico nada más porque yo así creo, porque me enseñaron. Y viene, y lo más, lo que yo quiero que analicemos también es esto, algo muy importante. Hay quien de alguna manera, podemos decir, busca servir a Dios sinceramente. Limpiamente, pero a veces está en el lugar equivocado. Y es estar como, por ejemplo, buscando la comida en un bote de basura. Pudiendo ir a un lugar que realmente donde se sirve a Dios como se debe de ser, donde existe realmente la palabra de Dios revelada a un hombre de Dios, a su apóstol, andan buscando algarrobas que comer, andan buscando dónde alimentarse, y eso yo lo he visto en muchas personas, no nomás católicos, que uno los invita a la iglesia, mira, ven, aquí en la iglesia te va la palabra de Dios, no, se van allá, que van a un retiro, que van a esto, que van a aquello, que van al otro, que ahora van acá, que van allá, y van a oír algarrobas, van a alimentarse de palabra que no es de Dios, teniendo un lugar donde se habla realmente la palabra de Dios. Todos los invitamos, ¿verdad? ¿Tú quieres seguir teniendo esa calcomanía en tu puerta? Tienes todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? No te estamos condenando, nada más quisimos platicar con ustedes acerca de esto, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito, verdad? Yo digo, César, ya para despedirme yo personalmente, ¿verdad? Dándole las gracias al público. Yo, la verdad, voy a procurar no cortarme, ¿verdad? Voy a procurar no cortarme, pero no voy a ponerme el curita antes de cortarme. Me lo voy a poner después de cortado. Y a mí esa calcomanía me parece que es ponerse el curita en donde no hay ninguna cortada. Bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. Les esperamos la próxima emisión de su programa Nosotros Conversamos. Y les agradecemos su tiempo a los que estuvieron conectados con nosotros, nos estuvieron escuchando el día de ayer de Puebla y le quiero agradecer que desde México también nos sintonicen y pues nos den su comentario, ¿verdad? Que les gusta mucho nuestro programa. Desde México también hoy nos estuvieron sintonizando desde la Ciudad de México y pues les agradecemos, ¿verdad? A todas las personas que estuvieron con nosotros, a Ociel Hernández también que de aquí de Connecticut nos está también escuchando. Y bueno, a todas las personas les damos las gracias y les esperamos en la próxima emisión de su programa Nosotros Conversamos. Hasta la próxima y que Dios sea el que los bendiga. Que Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.